Dios lo bendiga, hermano. X, su amigo Francisco Guzmán, en su canal Pescadora de Hombre. Y aquí le traigo una pequeña reflexión, hermano, de una palabra del libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Sí, hermano, Pablo empieza hablando o escribe a la iglesia de Romanos que él no se avergüenza del Evangelio, o sea, no se avergüenza de hablar del Evangelio en ningún momento, en ninguna parte, sino que él es deudor, como dicen en otros libros, no sé si en Corintio o en otras cartas, que es deudor al griego y al no griego, al judío y no judío, a todos es griego, ¿no? Es deudor, perdón. Entonces, Pablo no se avergüenza del Evangelio. Tal vez en aquel tiempo, en esa iglesia, a los romanos, había hermano que se avergonzaba del Evangelio y no profesaba su fe, sino que era una persona normal, que las personas que estaban a su alrededor o que lo conocían, no le conocían que él era un cristiano, que seguía a Jesús. Así igual a nosotros, hermano. ¿Cuántas personas no saben que nosotros si somos cristianos o que seguimos a Jesús en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros negocios? Si tenemos algún negocio, ¿no? Los clientes, ¿cómo van a saber que somos cristianos si no profesamos el Evangelio, si no hablamos del Evangelio? Porque eso quiere decir que nos avergonzamos de ser cristianos, nos avergonzamos de seguir a Cristo. Amén, hermano. Por eso dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Por eso tenemos que hablar en nuestro trabajo, o no hablar, sino con nuestros propios hechos. O sea, hablando, o orando, o tal vez cantando alabanza y saltando en el nombre de Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y ellos solo se van a dar cuenta, y ellos solo se van a acercar: eres cristiano. No, que sí, tengo tantos años cristiano, siendo cristiano. Cristo para mí, y ya le empieza a contar lo que grandes cosas y maravillas que ha hecho Dios contigo en su vida y para con tu familia, ¿verdad? No, Dios hizo esto, me cambió esto, y era así, y empieza a expandir el Evangelio, empieza a hablar del Evangelio sin avergonzarnos. Entonces todos se van a acercar: oh, este cristiano, con razón eres así, con razón eres así, no eres así, así, ¿no? Entonces, pero hermano, hay que profesar el Evangelio en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en todo lado. Poner en alto el nombre de Jesús de Nazaret, el que es sobre todo nombre, el que murió por nosotros en esa cruz, el que le hemos entregado nuestra vida para que Él haga con nosotros lo que Él quiere. Amén, hermano. Así que no se avergüencen del Evangelio, sigan, al contrario, hablen del Evangelio, enfaden del Evangelio. Aleluya, bendito sea el Señor. Canten alabanza, honren al Dios de Israel, alabado sea Dios. Y continúa diciendo que primeramente al judío para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como él dice, el judío primeramente son sus hermanos, ¿no? Su pueblo. Entonces a ellos primero hablaba, a su pueblo, el judío me hablaba: Jesús, aquel que murió crucificado por ti, por mí en esa cruz, por nuestros pecados. Y hablaba al judío primeramente, a sus familiares. Entonces así igual nosotros tenemos que hablar a nuestros familiares, si son inconversos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros primos, hablarle del Evangelio, hablarle de Jesucristo, primeramente a nuestros familiares. Y después dice que eso fue a los griegos, se fue a los gentiles, ¿no? Hablarle a los gentiles. Así nosotros nos vamos a tener que ir a hablarle a nuestros amigos, a los vecinos, a todo hombre que veamos en la calle, hablar del Evangelio. Que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, y que por él puede ser salvo. Para todo aquel que cree en él puede ser salvo, y que cree que Jesucristo resucitó el tercer día va a ser salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10. Bendito sea el Señor. Y en el 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Pero dicen: ¿cómo somos justos?
nadie es justo. Nosotros somos justos, los cristianos somos justos, somos justificados por mediante de aquel que fue justo, que no hubo pecado en él, mediante en Jesucristo de Nazaret, mediante en él, es nuestro Señor. Por él somos justos también nosotros, por él somos justificados, porque él no pecó ni en un momento tal vez fue tentado por Satanás, pero él no pecó, no hubo mancha ni arruga en él. Él fue perfecto. Amén, hermano. Y por eso, por esa redención y por esa muerte tan gloriosa que fue en la cruz, por su sangre, nosotros fuimos lavados, fuimos purificados y fuimos hechos justificados delante de Dios. Bendito es el Señor. Por eso dice él, por eso dice él que nadie viene al Padre si no es por él, ¿verdad? Él es la verdad, la vida, él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él, pues. Entonces somos justificados por él, hermano. Así que, y luego dice que Dios, la justicia de Dios, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando nosotros tengamos fe, la justicia de Dios se revelará en nosotros, ¿sí? La justicia de Dios se revelará a nosotros y conoceremos la justicia de Dios. Entonces nosotros ya no vamos a pensar si nos hacen algún mal o nos hacen algo, o hacer por nuestras propias manos hacer justicia, sino será la justicia de Dios. Porque después continúa y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces si tú crees en aquel justo, aquel que murió por ti, que no hubo mancha ni arruga en él, si tú crees en él, por ese justo tú serás justificado y viviremos para siempre y eternamente con él. Porque dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y la fe en quién? La fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz sea con ustedes, hermanos. Ya que mediten en esta palabra, que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo vivirá por fe. Amén, hermano. Dios me lo bendiga aquí en su canal, Pescadores de Hombres. Sígame y te haré pescadores de hombres. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios.